en Quilleco. Entonces, pensamos más o menos de 1830 a 1850, claro, 20, 30 casas que habían acá. Cada casa tendría 8 o 10 habitantes, quizá un poco más. Y eso nos da pie más o menos de pensar un pueblo de unas 300 o 400 personas. Un pueblo que se dispone al lado de una cárcel, donde generalmente aparecían animales sin dueños que se arrancaban de las redadas que hacían los vándalos en la Guerra o Muerte, y que ocupaban mucho la parte de la Piedra Sarnosa y la parte del Coreo, donde se refugiaban en estas correrías. Y todavía tiene esos matices el sector allá de Coreo, el sector del Llano, ¿no es cierto?, donde todavía se celebran algunas de estas correrías y vandalismo, pero a la usanza actual. El Quilleco de 1853-1875 aproximadamente es un Quilleco que tiene bastante entretención. Hay un teatro, hay una iglesia, hay molinos por distintos lados, centros de juegos, de cartas, de dominó, chinganas, en Peralillo principalmente, había muchas chinganas. Por ahí hay algunos escritos de los sacerdotes de la época pidiendo que por favor se considerara la posibilidad de cerrar estas chinganas por lo que representaban para las familias y la moral quillecana, ya que muchos de los pobres campesinos inquilinos mantenían esta tradición muy negativa por demás del consumo de alcohol en estos recintos, y la autoridad religiosa, para poder normar y evitar los estragos de estas situaciones, es que le pedía a las autoridades de la época poder cerrar. Por lo tanto, imagínense Quilleco en esa época, ¿ya?, donde la hacienda Las Canteras era la de mayor avalúo, ¿eh? Después venía el terreno, el fundo Cañicura de Mariano Palacios, que era muy extenso también. Y después del fundo Cañicura ya teníamos al fundo Coihueco, el Carmen, Curiche. Esos eran los terrenos de mayor avalúo. Cuando vemos la geografía de Chile, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles eran los distritos de Quilleco? ¿Cómo entonces se separaba Quilleco en aquella época? Yo les voy a mencionar acá para poder entender cuáles eran estos distritos y cómo estaba conformado. Ya, la delegación de Quilleco era la 20ª delegación, ¿ya?, durante mucho tiempo, y estaba conformada por 8 distritos. El primero es el distrito Las Águilas, que incluso todavía se mantiene así porque parte como desde la plaza hacia el oriente, hasta llegar a Casetabla, hasta llegar a la parte de Pueblo Hundido, teniendo los límites propios de aquella época, ¿no es cierto? Luego está el distrito número 2, que es Cantarrana. Cantarrana estaba separado por un camino, estaba separado por el fondo, por el estero Coihueco, y hasta llegar al Quilleco y la embocadura del estero Pantanillo. ¿Ya? Esto es, Pantanillo queda más o menos hacia el frente del fondo del Carmen, en la parte alta de Cañicura, el hoyo, en esa parte está Pantanillo. Por lo tanto, Cantarrana ocupaba más o menos hasta llegar al puente colgante, por decirlo así. Luego está el distrito 3 de Tinajón, que se separaba de Peralillo hasta Casa de Tabla, hacia la cordillera, y luego, ¿no es cierto?, llegaba también a los cercos que estaban hacia el poniente con Casa de Tabla. Luego teníamos el distrito número 5, que es Cañicura. ¿Cuál es el distrito de Cañicura entonces? Al norte se separaba de Ñipán, de la hacienda Ñipán. Entendamos que la hacienda Ñipán se extendía desde Coreo hacia
los Andes. Por lo tanto, existían paños de la hacienda Ñipán en todos lados. Principalmente acá estaba el fundo Tinajón y Casetabla. Al extremo de los cercos de ahí, hacia el sur y al poniente, estaba el río Duqueco, que separaba con la comuna de Santa Bárbara, ¿cierto? Y el fundo Coihueco, que era testamentario de Juan José Palacio, y que lo separaba, ¿no es cierto?, con algunos otros habitantes de ahí. Por lo tanto, esos eran los límites del distrito de Cañicura. Y luego está el distrito de Quilaco, la gente del Retó, la gente Centinela, la gente de La Hollada. Quizás no entenderán muy bien esta acepción, porque el estero Quilaco pasa entre medio de estos territorios, principalmente entre Centinela y el Retó, y es confluente con el estero Quilleco justamente en ese punto, cerca del fundo Rucarel. Por lo tanto, imagínense, en esos tiempos ya era un distrito y ¿qué lo separaba? Lo separaba la línea del fundo Coihueco, junto con los terrenos Los Sáez, que hay ahí, el estero Cañicura hacia el poniente está con el estero de Pantanillo, que junta con el estero Coihueco, y de ahí el curso hasta su embocadura en el Quilleco, y de ahí el vado que lo cruza inmediato hacia la posesión de aquellos tiempos la señora Apolonia Contreras. Al sur y oriente con el camino que conduce al hoyo, desde el paso del estero Quilleco hasta la cima de los cerros de este nombre, y con el filo superior del que se inclina al sur por sobre una línea recta prolongada hasta el río Duqueco y el estero Cañicura, y desde ahí con este estero hasta el cerco que lo separa con el fundo Coihueco del terreno de los Sáez. Imagínense, ya eso de todo el paño de Centinela, todo el paño del Retó, incluso parte de La Hollada estaba ahí. Pero no estaba el sector del hoyo, el Bajo del Hoyo. ¿Por qué? Porque el Bajo del Hoyo era otro distrito, era el distrito 6. El distrito 6 era el Bajo del Hoyo y vivía mucha gente para ese lado, que está justo debajo de, digamos, donde está esta falla, más que falla, evidencia del terreno glacial y de las juntas del Cañicura con el Duqueco. En esa zona está el hoyo. Y luego están los Puquios, el distrito número 7, los Puquios, que está parte un poco de los llanos de Ñipán, parte un poco del cerco de Curiche, parte un poco, ¿no es cierto?, la parte sur de Quilleco. Y luego está el distrito octavo, que es Río Pardo. Y Río Pardo tiene que ver con toda esa parte del Coreo hacia allá, hacia acá, hasta llegar a la Piedra Sarnosa, que separaba con Canteras, ¿ya?, que era otra delegación y de la que vamos a hablar en lo principal quizás en otro podcast. Por lo tanto, entender estas delegaciones, entenderlas en función de sus límites, entenderlas en función de sus habitantes, nos hace percibirlas de otra forma. Por ejemplo, estas 8 delegaciones, si revisamos el censo de 1875, nos vamos a encontrar con algunos detalles. Por ejemplo, en Río Pardo, que es la octava, en Río Pardo vivían 400 personas. En Río Pardo vivían 400 personas. En Los Puquios, según este censo, ¿cierto?, vivían 356 personas. En El Hoyo, según este censo, vivían 315 personas. Y en Quilaco, que es donde está el fundo Rucarel y otros fundos, vivían 520 personas. Y si vamos viendo, ¿no es cierto?, más arriba, en los otros distritos, en Cañicura vivían 378 personas. Y en Tinajón, estamos hablando de 1875,
vivían 476 personas. Y cuando vemos Cantarrana y las Águilas, nos vamos a dar cuenta de que en Cantarrana y en las Águilas vivían 227 personas, 140 personas. Por lo tanto, el pueblo guilleco podríamos decir que contaba con 300 a 400 personas, porque acá el pueblo guilleco incluso estaba medio partido en función de los distritos. De una parte de la plaza hacia allá era parte de las Águilas con todo lo que había para allá, pero de una parte hacia el sur era parte de los Puquios. Por lo tanto, no se daba cuenta de una población propia de la villa o del pueblo en aquellos censos, sí de los distritos, porque lo que se medía era eso. Cuando vemos estos antecedentes, imaginamos este pueblo en 1875, lo imaginamos con el teatro donde actualmente está la iglesia, lo imaginamos con esta iglesia que de ladrillo cruzado, ¿no es cierto?, que estuvo durante mucho tiempo en la parte sur de la cuadra de Bascur al llegar a Rodríguez. Las casas de madera hechas sobre cimientos de piedra con vigas taladas a hacha, y muchas veces, y en algunos casos, ¿no es cierto?, la madera aserreada con locomóviles, da cuenta de la arquitectura, y las tejas hechas acá mismo, da cuenta de la arquitectura montañesa de la época, que también se replica en otros lugares propios de aquel tiempo, como Mulchen, como Coyipulli. Incluso al otro lado, en Argentina, tenemos unas edificaciones muy similares que dan cuenta del estilo de construcción que había de la vivienda de aquel tiempo. ¿Cuándo es la fundación de Quilleco? ¿Cuándo es la fundación de Quilleco? Quilleco existe desde aproximadamente 1830, incluso antes. Quilleco existe como una aldea. Luego pasa a ser un pueblo y luego se le entrega el título de villa en 1875 para finalmente transformarse en comuna en 1891, el 24 de diciembre. Esas son las fechas que a nosotros nos indican más o menos las fechas de inauguración. Tenemos otras fechas importantes como para decir cuál es la fecha de inauguración de la comuna de Quilleco, porque una cosa es el poblado de lo que estamos hablando ahora y otra es la comuna de Quilleco. ¿Cuáles son las fechas? Otras fechas son el 29 de enero de 1804, cuando O'Higgins toma posesión de la hacienda de las Canteras. Otra fecha importante es también cuando se proyecta el poblado de Villa Mercedes, que en 1890, en un libro de geografía histórica de Chile, aparece mencionado de que se proyecta la fundación de un pueblo, del pueblo de Villa Mercedes. Todavía no está concretado. Por lo tanto, tenemos estos elementos de juicio que nos van a permitir conocer más de nuestra identidad, conocer más también de la historia de Quilleco y hacernos una idea de cuáles son las fechas importantes, cómo era la vida de los quillecanos, cómo se distribuía el territorio en aquella época. Para despedirnos, nos vamos a ir escuchando un tema que en principio lo escuchamos de un cantor popular que era muy conocido en la época, este ritmo de la habanera, que era muy conocido en la época del siglo XIX, pero ahora lo vamos a escuchar de un cantautor chileno que hizo una adaptación a la música popular actual. Sé tú mismo. Así que ahora conectamos acá a YouTube para irnos a escuchar a Jepe. El volcán. Un volcán
un volcán que amor se llama. Y este fuego